Diego Navarro había pasado 45 minutos solo en la mesa del restaurante La Azotea de Madrid, mirando el reloj mientras el café se enfriaba. Otra cita a ciegas fallida, organizada por su entrometida hermana Carmen. Estaba a punto de levantarse, dejar el dinero sobre la mesa y jurar no ceder nunca más a las insistencias de su hermana, cuando una niña de unos 4 años con trenzas rubias y vestido rosa se acercó tímidamente a su mesa. Los ojos azules de la pequeña estaban llenos de seriedad cuando habló con una voz que parecía demasiado madura para su edad. Su mamá pedía disculpas por el retraso, explicó. Había sucedido algo malo y no podía venir antes, pero ella estaba allí para explicar todo. Diego miró a esa niña, luego escaneó el restaurante buscando un adulto que la acompañara. No había nadie, solo una niña que lo miraba con una vulnerabilidad que le apretó el corazón. Lo que descubriría en los minutos siguientes cambiaría no solo esa noche, sino el resto de su vida. Diego Navarro, 34 años, arquitecto exitoso con un estudio en el corazón de Madrid, no quería estar allí. Había cedido solo porque su hermana Carmen lo había atormentado durante semanas. Sofía era perfecta para él, había insistido Carmen. Viuda con una niña, inteligente, amable, al menos un encuentro. Diego había resistido. Después del fin de su relación 3 años atrás, se había concentrado en el trabajo. Su estudio de arquitectura prosperaba, había ganado un contrato importante y su vida era exactamente como la quería. Ordenada, predecible, bajo control. No había espacio para complicaciones emocionales. Pero Carmen había insistido, organizado todo, elegido el restaurante La Azotea, con su vista impresionante de la Gran Vía. Al final, Diego había cedido solo para que dejara de insistir. Ahora estaba sentado solo mientras los minutos pasaban lentamente. A las 8 no había rastro de Sofía. A las 8:15 había pedido un café. A las 8:30 recibía miradas de lástima de la camarera. A las 8:45 la rabia empezaba a sustituir la vergüenza. No solo lo habían obligado a aceptar una cita que no quería, sino que también lo habían plantado. Sacó la billetera, decidido a cerrar esa noche ridícula. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, no más de 4 años, con trenzas rubias perfectamente atadas con lazos rosas. Caminaba por el restaurante con una seriedad que parecía absurda en ese rostro de querubín. Los ojos azules escaneaban las mesas como si estuviera buscando a alguien. Entonces esos ojos se fijaron en él. La niña se detuvo, inclinó la cabeza como para evaluar si era la persona correcta, luego se acercó con pasos decididos. Diego miró alrededor buscando un adulto que la acompañara. Sus padres debían estar en algún lugar, pero la niña llegó directamente a su mesa. Se llamaba Lucía, dijo con voz clara. Su mamá pedía disculpas por el retraso. Había sucedido algo malo y no podía venir antes, pero ella estaba allí para explicar todo. Las palabras salieron como si las hubiera memorizado con cuidado. Diego sintió la alarma en su mente. Una niña de 4 años, sola, en un restaurante de Madrid por la noche. ¿Dónde estaba su madre? ¿Qué había sucedido? Miró de nuevo alrededor, pero no vio a nadie que pareciera buscar una niña perdida. Los ojos de la pequeña se llenaron de lágrimas que trató de contener. La mamá estaba en el hospital, explicó. La abuela se había caído y se había lastimado mucho. La mamá tenía que llevarla a urgencias y no podía dejarla sola porque la niñera no había venido. Entonces la había enviado allí a explicar. Las palabras salieron en un torrente contenido demasiado tiempo. Diego sintió que el corazón se le apretaba. Pero la niña no había venido sola, añadió sacudiendo la cabeza con vigor. La tía Carmen la había traído. Estaba afuera en el coche. Le había dicho que fuera valiente y explicara por qué mamá no podía venir. Diego se paralizó. La tía Carmen, su hermana. Esto significaba que Sofía, la mujer de la cita a ciegas, era la mejor amiga de Carmen. Y esa mejor amiga había enviado a su hija de 4 años a disculparse mientras corría al hospital con su madre. Miró a Lucía y vio en esos ojos azules una vulnerabilidad que lo golpeó como un puñetazo. Esta niña había sido enviada en una misión de adultos, tratando de ser valiente mientras claramente quería llorar. Se levantó, se arrodilló poniéndose a su altura y dijo que había sido muy valiente. Irían a hablar con la tía Carmen juntos. El alivio que atravesó el rostro de la niña
Fue inmediato. Lucía asintió. Luego hizo algo que Diego no esperaba. Le tomó la mano. Una mano pequeña, cálida, confiada. Y mientras caminaban hacia la salida, Diego sintió algo moverse en su pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Fuera del restaurante, estacionado en doble fila, estaba el Seat rojo de Carmen. Cuando vio a Diego y Lucía salir, bajó la ventanilla con expresión culpable. Explicó rápidamente. Sofía estaba en el Hospital La Paz, la madre con posible fractura de fémur, la niñera cancelada a último momento, el caos total. No había sido planeado enviar a Lucía adentro. La niña había insistido. Quería explicarle al señor amable por qué su mamá no podía venir. Carmen se detuvo mirando a Lucía con afecto. Luego añadió algo importante. La niña era especial, muy madura para su edad. Había tenido que serlo después de perder a su padre 2 años atrás en un accidente de tráfico. Sofía había estado sola desde entonces, criando a Lucía y cuidando de la madre anciana. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance para estar presente. Era la persona más fuerte que Carmen conocía. Diego miró a Lucía, que lo observaba con esos ojos grandes. 2 años. La niña había perdido al padre a los 2 años, y esta noche, esta pequeña guerrera había sido lo suficientemente valiente como para entrar sola en un restaurante para cumplir una promesa. Una decisión se formó en la mente de Diego antes de que pudiera analizarla. Se dirigió a Lucía preguntando si le gustaría ir a ver a mamá al hospital y tal vez comer algo en el camino, ya que probablemente no había cenado. Los ojos de Lucía se iluminaron inmediatamente. Carmen lo miró incrédula. Diego no sabía nada de niños. La última vez que había sostenido a un bebé, parecía aterrado. Pero Diego insistió. Carmen parecía estresada, podía irse a casa. Él se encargaría de todo. Lucía ya había tomado la decisión por todos, apretando la mano de Diego más fuerte y sonriendo por primera vez. Diego ayudó a Lucía a subir al asiento trasero de su Audi, asegurándose de que el cinturón estuviera abrochado. Cuando se puso al volante y miró por el espejo retrovisor, vio a la niña observándolo con una confianza que aún no merecía, pero estaba decidido a ganarse. Durante el trayecto hacia el McDonald's, Lucía charlaba libremente. Hablaba de su guardería, de la mejor amiga Sara, del peluche favorito que era un conejo llamado Copito. Hablaba de su madre con un afecto tan puro que hizo crecer la curiosidad de Diego. ¿Quién era esta Sofía que había criado a una niña tan especial mientras enfrentaba la viudez y las responsabilidades? En el estacionamiento del McDonald's, comiendo patatas fritas con una niña de 4 años que reía porque tenía salsa en la nariz, Diego se dio cuenta de que no se había sentido tan relajado en años. Lucía contaba, entre bocado y bocado, cómo su madre le leía cuentos cada noche, cómo hacían galletas juntas los sábados, cómo la abuela contaba historias hermosas. Y luego, con la franqueza de los niños, Lucía dijo algo que detuvo a Diego. Mamá estaba triste a veces. Por la noche, cuando pensaba que dormía, la oía llorar. Decía que extrañaba a papá. Ella no recordaba mucho a papá, era pequeña, pero también lo extrañaba porque mamá estaba triste. La tía Carmen decía que mamá necesitaba a alguien que la hiciera sonreír de nuevo. Papá hubiera querido que mamá fuera feliz. Luego Lucía lo miró con esos ojos sabios preguntando si él hacía sonreír a las personas. La pregunta lo golpeó inesperadamente. Respondió honestamente que lo intentaba, pero no siempre era bueno en eso. Lucía asintió como si entendiera, diciendo que mamá sostenía que lo que cuenta es intentar. Esa simple sabiduría, pronunciada por una niña comiendo patatas fritas, golpeó a Diego más que cualquier discurso motivacional que hubiera escuchado. El Hospital La Paz por la noche era un lugar de luces fluorescentes y pasillos infinitos. Diego sostenía la mano de Lucía mientras seguían las indicaciones. La niña había insistido en llevar el helado sin terminar, bien envuelto en una servilleta. En el mostrador una enfermera los dirigió a la sala de espera. La señora Blanca todavía estaba en evaluación, la hija con ella. Mientras caminaban, Diego sintió los nervios tensarse. Estaba a punto de conocer a Sofía en un hospital, acompañado por su hija que había pasado la última hora con él. No era exactamente como había imaginado un primer encuentro. Fue Lucía quien encontró a su madre primero.
El grito de la niña hizo girar varias cabezas. Lucía soltó la mano de Diego y corrió hacia una mujer sentada en un rincón con la cabeza entre las manos. La mujer levantó la vista y Diego sintió que la respiración se detenía. Sofía Martín era hermosa, no de la manera pulida de las modelos, sino de una manera real, auténtica. Cabello castaño despeinado, rostro delicado con ojos del mismo azul que Lucía, pero marcados por el cansancio. Vestida claramente con prisa. Cuando vio a Lucía, su rostro se transformó. Se levantó de un salto y tomó a la niña entre sus brazos, abrazándola fuerte. La voz se quebraba mientras se disculpaba repetidamente. Sostenía a Lucía como si fuera el ancla en una tormenta. Lucía explicó entusiasmada que estaba bien, que el señor Diego la había llevado al McDonald's y había comido patatas fritas y nuggets, y hasta tenía helado para ella. Fue solo entonces que Sofía notó a Diego, de pie a distancia con las manos en los bolsillos, sintiéndose repentinamente fuera de lugar. Sus ojos se encontraron y por un momento el caos del hospital pareció desvanecerse. Sofía bajó a Lucía y se acercó a Diego con pasos inciertos, secándose rápidamente los ojos. Se presentó disculpándose profusamente. No sabía por dónde empezar. La cita, luego enviar a Lucía, debía haber sido una noche absurda para él. Diego la interrumpió diciendo que había sido interesante. Lucía había sido valiente y encantadora. No habían tenido una cita tradicional, pero la noche había sido memorable. Sofía lo miró tratando de entender si era sarcástico. Cuando vio que era sincero, algo en su rostro se suavizó. Diego preguntó por su madre. Sofía suspiró, la preocupación regresando. Fractura de fémur confirmada, operación mañana por la mañana, meses de rehabilitación. No sabía cómo lo haría con el trabajo, Lucía, la casa. Se detuvo dándose cuenta de que estaba descargando problemas sobre un desconocido. Diego envió a Lucía al dispensador automático con 2 euros, dejando a los 2 adultos relativamente solos. Se dirigió a Sofía explicando que entendía si quería olvidar que la cita había existido, pero quería conocerla mejor. En circunstancias normales, tal vez un café cuando las cosas se calmaran. Sofía parecía incrédula. ¿Después de todo esto no quería huir? Diego sonrió diciendo extrañamente no. Su hija lo había conquistado con las patatas fritas y la sabiduría, y tenía la sensación de que Sofía tenía una historia interesante que contar. Por primera vez esa noche, Sofía sonrió de verdad. Una sonrisa cansada pero genuina. Un café estaría bien, dijo, cuando la vida volviera a ser normal. Diego dijo que no necesitaba ser normal. Podía traer a Lucía también. Aparentemente ya eran amigos. Sofía rió, un sonido ligero que hizo girar cabezas en la sala de espera. Lucía volvió cargada de bocadillos, sin poder decidir así que había tomado de todo. Mientras distribuía snacks charlando sobre las máquinas expendedoras, Diego miró a Sofía observar a su hija con un amor tan puro y cansado que le apretó el corazón. Esta mujer había sacado adelante a una niña sola durante 2 años, trabajando, cuidando de una madre anciana, y en lugar de derrumbarse... ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Había criado a una niña confiada, feliz, valiente. Esa fuerza era más atractiva que cualquier belleza física. Cuando llegó el momento de irse, Lucía abrazó a Diego con ferocidad. Le susurró que mamá había sonreído cuando lo vio. No sonreía desde hacía mucho tiempo. Mientras conducía hacia casa por el Madrid nocturno, Diego se dio cuenta de que algo había cambiado. Su mundo ordenado había sido sacudido por una niña de 4 años y una madre que ni siquiera había conocido propiamente, y en lugar de sentirse perturbado, se sentía vivo. Pasaron 3 días antes de que Diego escuchara de Sofía. Un mensaje llegó mientras revisaba proyectos en la oficina. La madre había sido operada y se estaba recuperando bien. Si la oferta del café seguía en pie, le encantaría. Y Lucía no paraba de preguntar por él, el señor amable de las patatas fritas. Se encontraron en Café Botánico, un local tranquilo con mesas al aire libre en el Retiro. Era un día de octubre sorprendentemente cálido. Diego llegó primero, nervioso de una manera que no recordaba en años. Cuando Sofía y Lucía llegaron, Diego quedó de nuevo impactado por lo hermosa que era Sofía,
sin la crisis. Cabello suelto, vestido azul simple que resaltaba los ojos. Lucía corrió inmediatamente hacia él. Mientras la niña jugaba en el parque bajo su mirada vigilante, Diego y Sofía hablaron de verdad por primera vez. Sofía contó sobre su vida, cómo había conocido a Marco en la universidad, ambos estudiantes de diseño, cómo Lucía había sido su alegría después de años de intentos, cómo el accidente de tráfico 2 años atrás le había quitado a Marco en un instante, dejándola viuda a 29 años con una niña de 2. Los primeros meses fueron terribles. No sabía cómo seguir adelante, cómo explicar a Lucía que papá no volvería, cómo pagar las facturas. La madre la había ayudado mucho viniendo a vivir con ellas. Diego dijo suavemente que había creado una vida. Lucía era extraordinaria, feliz, segura. Sofía trató de contener las lágrimas explicando que cada día intentaba ser fuerte para Lucía. Pero era difícil ser madre y padre, trabajar, pero no perderse el crecimiento de la hija. Y ahora con la madre lesionada. Se detuvo disculpándose por descargar todo. Diego dijo que podía ser honesto. Cuando Carmen le había hablado de la cita, no quería venir. Pensó que era otro intento fallido. Cuando nadie se presentó, estaba listo para enojarse e irse. Pero entonces llegó Lucía, esa niña valiente que entró para cumplir una promesa. En esa media hora había sentido algo que no sentía en años. Conexión, alegría, la sensación de que había más allá de los proyectos. Así que gracias por enviar a Lucía. No estaba planeado, pero había cambiado algo. Sofía entendió completamente. Diego continuó explicando que conocerla ahora, saber su historia, ver su fuerza, quería saber más. Quería llevarla a cenar. Una cena real, sin emergencias hospitalarias. Sofía rió. El sonido que Diego estaba empezando a amar. Le encantaría de verdad. Pasaron las semanas. La cena se convirtió en cenas plurales. Diego comenzó a formar parte de la vida de Sofía y Lucía de maneras naturales, inevitables. Ayudaba a Sofía a visitar a la madre entreteniendo a Lucía en las tardes largas. Llevaba a Lucía al parque cuando Sofía trabajaba en proyectos urgentes. Incluso empezó a aprender los cuentos favoritos de la niña, leyéndolos con voces graciosas que la hacían reír. Y en algún lugar entre el helado y los cuentos, entre las conversaciones serias y las risas, Diego se dio cuenta de que se estaba enamorando, no solo de Sofía con su fuerza y amabilidad, sino de toda la pequeña familia, de la vida desordenada pero llena de amor que representaban. Pero con el amor venía el miedo. Una noche, 2 meses después de su encuentro, Diego se encontró en su apartamento vacío mirando Madrid desde la ventana. Había regresado de un día en el Museo de los Niños con Sofía y Lucía. La niña lo había llamado solo Diego por primera vez, sin el señor. Cuando Sofía lo había mirado con esos ojos llenos de emoción, el pánico había empezado a subir. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba enamorando de una mujer con una niña, de una familia ya formada. Estaba a punto de entrar en un territorio que no conocía. Paternidad, aunque no biológica. Responsabilidad, vulnerabilidad. Todo contra lo que se había protegido después de su ruptura anterior. Llamó a Carmen, confesando que había cometido un error. Carmen, que lo conocía mejor que nadie, entendió inmediatamente que estaba huyendo. Diego se defendió diciendo que estaba reconsiderando. Era demasiado rápido. ¿Una familia instantánea? No sabía cómo ser padre. Carmen fue firme. Nadie sabe cómo ser padre hasta que lo es. Lo había visto en los últimos 2 meses. Transformado. Reía más. Era más ligero. Lucía lo adoraba y Sofía había visto cómo se miraban. No debía tirar algo hermoso por miedo. Diego protestó que temía arruinarlo todo. Lucía ya había perdido un padre. Carmen interrumpió diciendo exactamente. Había perdido un padre por un cruel golpe del destino. Diego no la estaba abandonando. Se estaba presentando cada día. Eso contaba. Diego se quedó despierto esa noche, pensando en las palabras de Carmen. Pensó en Lucía riendo en el columpio, en Sofía apoyando la cabeza en su hombro, en cómo su apartamento se sentía vacío ahora. A la mañana siguiente tomó una decisión. No huiría. Por primera vez, elegiría el amor a pesar del miedo. Pero antes de que pudiera decírselo a Sofía, ella lo llamó. La voz estaba tensa, asustada. ¿Podían hablar?
Se encontraron en un pequeño parque. Lucía estaba en la escuela y Sofía parecía no haber dormido. Diego sintió el corazón apretarse preguntando qué pasaba. Sofía comenzó explicando que debían hablar de ellos. Los 2 meses habían sido maravillosos. Él había sido maravilloso con Lucía, con ella, pero se había dado cuenta de que no sabía si era correcto. Lucía se estaba encariñando demasiado. Lo llamaba su Diego, preguntaba por él cuando no estaba, y ella tenía miedo. Si no funcionaba, si decidía que una familia lista era demasiado, no podía hacerle pasar a Lucía otra pérdida. Diego entendió. No lo estaba dejando, estaba protegiendo a su hija. Y esa prueba del amor materno le hizo entender con certeza qué debía hacer. Le pidió que lo mirara. También había tenido miedo, explicó. La noche anterior casi había llamado para decir que era demasiado rápido, pero había entendido algo. Tenía miedo porque esto importaba. Ella importaba. Lucía importaba. Era aterrador porque podía fallar. Podía no ser el padre que Lucía merecía. Pero le prometía una cosa. No huiría. No cuando las cosas se pusieran difíciles. No cuando Lucía tuviera un mal día. No cuando la vida se volviera caótica. Estaba allí. Elegía estar allí. Por ambas. Sofía estalló en lágrimas. Diego la sostuvo mientras sollozaba. Años de miedo y soledad encontrando escape. Susurraba que no quería hacerle pasar esto. No era justo. Diego respondió que el amor nunca ha sido justo. Es desordenado, aterrador, complicado, pero también es lo mejor que le había pasado. Ella era lo mejor. Se quedaron abrazados en ese parque, mientras Madrid despertaba a su alrededor. Cuando se separaron, ambos sabían que habían superado algo importante. Habían elegido el amor a pesar del miedo. 6 meses después de ese día en el parque, Diego se encontró de nuevo nervioso, pero esta vez era un nerviosismo bueno, emocionado. Era sábado por la mañana y estaba a punto de hacer algo planeado durante semanas. Sofía pensaba que solo estaban llevando a Lucía al retiro para un picnic. No sabía que Carmen ya estaba allí preparando todo. No sabía que la madre, ahora recuperada y capaz de caminar con bastón, estaba sentada en un banco esperando. No sabía que este sería el día que cambiaría todo. Cuando llegaron y Lucía vio a la abuela Blanca, corrió hacia ella con un grito. Sofía miró a Diego confundida. Él explicó que tenía un regalo para Lucía. Bueno, para ambas. Guió a Sofía hacia un área decorada con globos y banderas de colores. Había una mesa con una tarta y alrededor algunas personas, Carmen y amigos comunes. Sofía preguntó qué era todo esto. Diego llamó a Lucía. Se arrodilló a su altura explicando que amaba mucho a ella y a mamá. Se preguntaba si le gustaría que él fuera parte de su familia, para siempre. No como el señor de las patatas fritas, sino como alguien que siempre estaría allí. Lucía preguntó si como un papá. Diego sintió la voz quebrarse confirmando, si ella quería. La respuesta de Lucía fue lanzarse entre sus brazos con fuerza. Sí, quería que fuera su papá. Entre lágrimas y risas, Diego se levantó sosteniendo todavía a Lucía y se dirigió a Sofía. Del bolsillo sacó una caja de terciopelo. No se arrodilló porque no podía con Lucía entre los brazos, y de cierta manera era perfecto. Era un reflejo de lo que estaban convirtiéndose. Una familia, todos juntos. Explicó que esos 6 meses habían sido los mejores de su vida. Ella le había enseñado qué significa amar de verdad, ser valientes a pesar del miedo. Lucía le había enseñado que la familia es elección. Entonces preguntaba, ¿quería casarse con él? ¿Quería dejarlo amar a ella y a Lucía para siempre? Sofía lloraba demasiado para responder. Lucía respondió por ella pidiendo a mamá que dijera que sí, por favor. Sofía rió entre las lágrimas diciendo sí, 1000 veces sí. El aplauso estalló. Diego bajó a Lucía para abrazar a Sofía besándola mientras la niña bailaba alrededor riendo. La abuela Blanca lloraba feliz, apoyada por Carmen con lágrimas también. La fiesta fue llena de alegría. Lucía no paraba de decir a todos que tendría un papá. Sofía miraba el anillo con asombro, y Diego, mirando a su futura familia, se dio cuenta de que estaba exactamente donde debía estar. Más tarde, mientras el sol se ponía, Diego estaba sentado en una manta con Lucía dormida en sus rodillas,
y Sofía apoyada contra él. Sofía susurró gracias. ¿Por qué?, preguntó él. Por no huir, por elegirlas, por ser el hombre que Marco hubiera querido para ellas. Diego besó su cabeza diciendo gracias a ella por darle la oportunidad, por enseñarle que el amor siempre vale el riesgo. 2 años después, el día de la boda en una pequeña iglesia en las afueras de Madrid, Lucía robó el espectáculo. A 6 años, seria en su vestido de dama de honor rosa, tenía una tarea especial. Durante la ceremonia el oficiante la llamó al centro. En la mano sostenía una caja. Lucía explicó que contenía el anillo de su papá Marco. Mamá decía que él no podía estar allí, pero estaría feliz de que Diego cuidara de ellas. Entonces ese anillo era para él, para recordar que era parte de la familia. No había un ojo seco en la iglesia. Diego se arrodilló, lágrimas corriendo, mientras Lucía le ponía el anillo. Susurró que lo honraría cada día. La fiesta fue llena de risas, bailes, amor. Pero el momento que Diego recordaría para siempre vino al final de la noche. Lucía, exhausta, se le acercó llamándolo Papá Diego por primera vez sin dudar. Estaba feliz de que esa noche hubiera ido al restaurante, dijo. Estaba feliz de que mamá hubiera llegado tarde. Diego rió levantándola entre sus brazos. Él también estaba feliz, porque a veces las citas fallidas llevan a las conexiones más verdaderas. A veces el retraso de una madre lleva a un encuentro que cambia 3 vidas, y a veces la familia que elegimos es aún más fuerte que aquella en la que nacemos. Dale like si crees que el amor verdadero llega cuando menos te lo esperas. Comenta si tú también has encontrado algo valioso en una situación imprevista. Comparte esta historia para recordar que las familias se construyen con elección y amor, no solo con sangre. Suscríbete para más historias que demuestran que los mejores finales nacen de los comienzos más caóticos. A veces las citas perdidas son bendiciones disfrazadas. A veces una niña valiente es el puente entre 2 almas que necesitan sanar. Y a veces el amor más verdadero es el que construimos juntos, pieza por pieza, sonrisa por sonrisa, patata frita por patata frita, porque las mejores historias de amor no comienzan con un flechazo, sino con una elección diaria de aparecer, quedarse, amar a pesar del miedo. Y cuando encontramos a alguien que vale ese miedo, descubrimos que el coraje es solo amor que se niega a rendirse.